Por mucha diligencia que pusieron los peregrinos, no podían dar con los escalones de madera, así que, habiendo hallado un pequeño resguardo, se sentaron allí hasta la venida del día, y la fatiga y cansancio cerraron sus ojos para el sueño. Pero, no lejos de donde estaban, había un castillo que se llamaba el Castillo de la Duda, y cuyo propietario era el gigante Desesperación, a quien pertenecían también los terrenos en donde se habían echado a dormir. Habiendo madrugado el gigante, paseándose por sus campos, sorprendió a los dormidos Cristiano y Esperanza con voz áspera y amenazadora les despertó y preguntó de dónde eran y qué querían en sus campos. Somos peregrinos, dijeron, y hemos perdido el camino. Miserables, dijo el gigante, han violado mis terrenos, esta noche pisando y echándose sobre mi césped, así que son mis prisioneros. A esta intimidación nada tuvieron que hacer más que obedecer, porque podía más que ellos y se reconocían transgresores. El gigante, pues, los empujó delante de sí y los metió en un calabozo de su castillo muy oscuro, hediondo y repugnante a los espíritus de esos pobres hombres. Allí estuvieron desde la mañana del miércoles hasta el sábado por la noche sin tomar bocado de nada, ni una gota de agua, sin luz y sin que nadie les preguntase cómo les iba. Triste era su situación, y muy lejos de amigos y conocidos, y más triste aún la de Cristiano, porque a causa de su mal aconsejada prisa habían caído en tamaño infortunio. Tenía el gigante Desesperación una esposa llamada Desconfianza, a la cual, cuando se hubieron acostado, dio cuenta de cómo había cogido dos prisioneros y los había arrojado en su calabozo por haber violado sus campos. Preguntándole después su opinión sobre lo que debería hacerse con ellos, Desconfianza, habiéndose enterado de quiénes eran, de dónde venían y a dónde iban, le aconsejó que a la mañana siguiente los apalease sin misericordia. Luego, pues, que se hubo levantado, se proveyó de un terrible garrote de manzano silvestre y bajó al calabozo. Los injurió primero, tratándolos como a perros, aunque nada malo le contestaron, y luego cayó sobre ellos, apaleándolos de tal manera que no se podían mover ni aun volverse en el suelo de un lado a otro. Hecho esto, se retiró dejándolos abandonados en su miseria y llorando su desgracia. Así que todo aquel día lo pasaron solos en sollozos y amargas lamentaciones. La noche siguiente, hablando desconfianza con su marido sobre ellos y enterada de que vivían aún, dijo que debía aconsejarles que pusiesen fin a su existencia. Venida pues la mañana, entró a ellos de una manera brusca como el día anterior, y notando que sufrían mucho por los golpes que les había dado, les dijo: puesto que no han de salir de este lugar, lo mejor que pueden hacer es poner fin a vuestra vida, sea con cuchillo, con una cuerda o con veneno, porque ¿cómo habéis de elegir una vida tan llena de amargura? Pero ellos le instaban a que los dejara marchar. Entonces él los miró tan fieramente y con tanto ímpetu cayó sobre ellos, que seguramente los hubiera quitado de en medio, a no haberle cometido uno de los muchos achaques que le daban en el buen tiempo, y que aquel entonces le privó del uso de sus manos, obligándole a retirarse y dejarlos solos, pensando sobre lo que podrían hacer. Entonces se pusieron a discurrir si sería mejor seguir el consejo del gigante, teniendo con este motivo el siguiente diálogo. Hermano, ¿qué vamos a hacer? La vida que llevamos es miserable. Por mi parte, no sé si es mejor vivir así o morir, desde luego. Mi alma tiene por mejor el ahogamiento que la vida, y el sepulcro me sería más agradable que este calabozo. ¿Vamos a tomar el consejo del gigante? Es verdad, dijo Esperanza, que nuestra condición actual es terrible, y la muerte me sería mucho más grata, si así hemos de estar para siempre. Sin embargo, consideremos que el Señor del país a donde dirigimos ha dicho: no matarás. Esperanza entonces
Dijo: «Yo no puedo seguir por ese camino». Hacia la caída de la tarde volvió a bajar el gigante al calabozo para ver si sus prisioneros habían tomado su consejo, pero encontró que no habían muerto, aunque tampoco se podía decir que tenían mucha vida, porque ya por falta de alimentación, ya por las heridas que habían recibido en el apaleamiento, apenas podían respirar. Al verlos pues vivos se puso muy furioso y les dijo que habiendo desechado su consejo, más les valiera no haber nacido. Mucho les hicieron temblar estas palabras, y me parecía que Cristiano desmayaba, pero volviendo un poco en sí, pudo detener las ideas de su mente que le estaban instigando a quitarse la vida. Esperanza le dijo: «Hermano mío, ¿has olvidado hasta ahora lo que tuviste en otras ocasiones? No pudo aplastarte Apolión, ni tampoco todo lo que oíste y viste y sentiste en el valle de la sombra de la muerte. ¿Cuántas penalidades, terrores y sustos no has pasado ya? ¿Y ahora no hay más en ti que temores? Me ves a mí en el calabozo contigo, a mí, un hombre por naturaleza mucho más débil. También a mí me ha herido este gigante desesperación, también como a ti me ha privado del pan y del agua, y como tú vengo lamentando la falta de luz. Pero ejercitemos un poco más la paciencia. Acuérdate del valor que mostraste en la feria de las vanidades, y que no te atemorizaron ni las cadenas, ni la cárcel, ni la perspectiva de una muerte sangrienta. Por tanto, al menos para evitar la vergüenza que nunca debe caer sobre un cristiano, soportemos esto con paciencia lo mejor que nos sea posible». Así pasó otro día y vino de nuevo la noche, y la esposa del gigante, la señora Desconfianza, volvió a preguntarle sobre el estado de sus prisioneros, y si habían tomado o no su consejo. El gigante Desesperación le contestó: «Son unos villanos de brío, que prefieren sufrir toda clase de penalidades a darse la muerte». Entonces ella le replicó: «Sácalos pues mañana al patio del castillo y enséñales allí los huesos y calaveras de los que ya has despedazado, y hazles creer que antes de una semana los desgarrarás como has hecho con sus compañeros». La narración continúa y no sabemos cómo irá a terminar esta experiencia de los peregrinos en el castillo de la duda, atrapados por el gigante Desesperación y Desconfianza. Déjame leerte este texto de Proverbios 14:12. «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». El día de ayer nos llamábamos unos a otros por medio de este devocional a que no agarres tus propias opiniones por encima de las opiniones de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, dice el proverbio. Teme a Jehová y apártate del mal. Y luego dice algo: porque eso será medicina para tu cuerpo y collares para tu cuello. Pero muchas veces nos pasa que siendo peregrinos nos extraviamos del camino, como estos peregrinos de los que estamos leyendo. Y de repente llegamos a un castillo, el castillo de la duda. Ese castillo, ese lugar es terrible, es desesperante. Justamente allí ataca la desesperación, ataca la desconfianza. Empiezas a dudar del amor de Dios. Empiezas a dudar de sus palabras, empiezas a dudar de sus promesas, y la desesperación te da unas golpizas que de repente no te puedes levantar. Es en esos momentos en que necesitamos recordar que tenemos a Dios de nuestro lado, que Dios siempre está allí. Solo tienes que hacer lo que hacía Jesús: orar, clamar,
Jesús en su confianza tan grande que tenía con el Padre Celestial le decía, Padre, yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer cuando estamos en la desesperación, en la duda, en la desconfianza? Necesitamos clamar a Dios y creer que Él va a escucharnos. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga.